La mansión era silenciosa, fría y llena de ausencias, donde ni todo el lujo podía acallar el dolor de un padre impotente. Pero todo cambia cuando su hijo, que jamás había pronunciado una palabra, rompe el silencio con un susurro inesperado. Esa voz frágil revela una verdad enterrada bajo años de diagnósticos falsos, soledad y abandono. Y es en el gesto valiente de una niñera humilde donde nace el sonido más poderoso de aquella casa, el sonido del amor. La mansión de los Montero era imponente, una fortaleza de mármol y cristal, erigida en lo alto de la Moraleja en Madrid. La vista panorámica de la ciudad solo era opacada por la soledad que resonaba por los amplios pasillos. Allí incluso el aire parecía pesado, cargado de secretos y ausencias. En el jardín trasero, un niño de 8 años permanecía sentado bajo un mango centenario, con los ojos fijos en el movimiento de las hormigas que marchaban en fila india. Bernardo Montero tenía el semblante demasiado serio para su edad, un niño que parecía cargar el mundo sobre sus pequeños hombros. Sus dedos finos trazaban dibujos invisibles en el suelo, mientras el resto de la mansión seguía su rutina impecablemente cronometrada. Desde la ventana de la oficina en el segundo piso, Ricardo Montero observaba a su hijo con una mezcla de amor e impotencia. A sus 45 años, el empresario había conquistado todo lo que el dinero podía comprar. La mayor constructora del país, propiedades en 3 continentes, coches de lujo que apenas conducía. Sin embargo, por más que lo intentaba, no conseguía darle a su hijo único lo que más necesitaba: sonido, palabras, comunicación. El doctor Fernando llamó para confirmar la consulta de mañana, dijo Josefa, la ama de llaves que trabajaba para la familia desde hacía 2 décadas. Su voz interrumpió los pensamientos de Ricardo, quien solo asintió sin desviar la mirada de la ventana. «Ya es el 5º especialista este año», murmuró, más para sí mismo que para Josefa. «¿Y la nueva niñera?» «¿Llegó?» «Está en la cocina con el señor Augusto. El chofer fue a buscarla a la estación de autobuses». Ricardo suspiró. Desde que Bernardo nació sordo, un desfile de niñeras, enfermeras y terapeutas había pasado por la mansión. Nadie se quedaba por mucho tiempo. Cuidar de un niño que no podía oír exigía paciencia y dedicación, 2 cualidades raras en un mundo donde todo tenía precio. La muerte de Elisa, su esposa cuando Bernardo tenía solo 2 años, transformó la mansión en un mausoleo de recuerdos congelados. Las sonrisas fueron reemplazadas por silencios, las fiestas por consultas médicas y la esperanza por una búsqueda obsesiva de cura, una cura que todos los especialistas decían ser imposible. En la cocina amplia e inmaculada, Luisa Silva esperaba nerviosa. A sus 28 años, aún llevaba en la mirada la sencillez de su origen. Nacida en Valdemorillo, un pequeño pueblo del interior de Madrid, tenía en sus manos callosas la marca de quien siempre trabajó duro. El uniforme gris que le dieron parecía demasiado grande, así como la responsabilidad que estaba a punto de asumir. «El señor tiene reglas muy específicas», explicaba Augusto, el mayordomo, mientras le entregaba una lista de instrucciones. Alto y esbelto, con el cabello gris impecablemente peinado, emanaba una austeridad calculada. «El niño se levanta a las 7, desayuna a las 7:30, clases con el profesor particular a las 9, almuerzo al mediodía, terapia a las 2. Usted debe estar siempre cerca, pero sin interferir demasiado». Luisa escuchaba con atención, pero sus ojos vagaban por el lujoso ambiente. Los electrodomésticos de última generación, el mármol importado, los utensilios que parecían nunca haber sido usados. Era otro mundo, tan diferente de la casa sencilla donde creció, compartiendo la habitación con 3 hermanas. «¿Puedo conocer a Bernardo ahora?», preguntó interrumpiendo la lista de reglas de Augusto. El mayordomo dudó como si la pregunta fuera impropia. «El señor Montero prefiere presentar a los nuevos empleados personalmente. Ha de bajar en breve». Mientras esperaban, Josefa ofreció un café a la nueva niñera. A diferencia del mayordomo, el ama de llaves tenía un semblante más acogedor, a pesar de las arrugas profundas que marcaban su rostro. «¿Ya trabajó con niños especiales antes?», le preguntó Josefa en tono más bajo. «Mi hermano pequeño, Pedrito, era sordo», respondió Luisa,
sintiendo el nudo en la garganta que siempre se le formaba al hablar de él en el pasado. Lo cuidé hasta... Se detuvo, incapaz de continuar. Josefa pareció entender lo no dicho. Colocó la mano sobre la de Luisa, en un gesto de solidaridad silenciosa. El pequeño Bernardo es un buen niño. Solo necesita a alguien que lo vea de verdad. El sonido de pasos firmes interrumpió la conversación. Ricardo Montero entró en la cocina, trayendo consigo la autoridad de quien está acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Alto, de porte atlético incluso después de años dedicados solo a los negocios, tenía en el rostro la marca de quien rara vez sonreía. «Usted debe ser Luisa», dijo él, extendiendo la mano formalmente. «¿Augusto ya le dio las instrucciones?» «Sí, señor», respondió ella levantándose rápidamente. «Estoy ansiosa por conocer a Bernardo». Algo en la manera directa de la nueva niñera hizo que Ricardo la observara con más atención. Diferente de las profesionales anteriores, con sus diplomas y referencias impecables, había en ella una sencillez desconcertante. «Veo que no tiene formación en educación especial», comentó él, hojeando el currículum simple que tenía en sus manos. «¿Por qué cree que puede cuidar a mi hijo?» La pregunta flotó en el aire como un desafío. Luisa respiró hondo, buscando coraje en los recuerdos de su hermano. «Porque sé que su hijo no necesita solo cuidados técnicos, señor Montero. Necesita a alguien que lo vea más allá del silencio». Las palabras, dichas con una convicción tranquila, causaron un breve desconcierto en Ricardo. Por un instante, el poderoso empresario pareció vulnerable, como si ella hubiera tocado una herida abierta. «Tiene una semana para demostrar que tiene razón», respondió él secamente, retomando la postura. «Venga, voy a presentársela a Bernardo». Mientras seguían por el jardín, Luisa absorbía cada detalle de aquel lugar que sería su nuevo hogar, temporalmente, al menos. Las rosales perfectamente podadas, el césped que parecía tener cada hebra de la misma longitud, la piscina de borde infinito que reflejaba el cielo de Madrid. Era un paraíso artificial, donde nada estaba fuera de lugar, nada excepto la felicidad. Bernardo seguía sentado bajo el mango, ahora con un libro de ilustraciones en el regazo. Al percibir la aproximación de su padre, levantó la mirada. Sus ojos, de un castaño profundo idéntico a los de su madre, contenían una sabiduría triste, impropia para alguien tan pequeño. «Bernardo». Ricardo gesticuló en un lenguaje de signos básico. «Esta es Luisa, tu nueva niñera». El niño observó a la desconocida con cautela. Ya había visto a muchas niñeras ir y venir, cada una prometiendo ser diferente, cada una eventualmente rindiéndose. ¿Por qué esta sería diferente? Luisa, sin embargo, no siguió el protocolo habitual. En lugar de forzar una aproximación, se sentó en el suelo a una distancia respetuosa y sacó de su bolso un pequeño barquito de papel de colores. Lo colocó en el suelo y con gestos suaves simuló olas que lo hacían navegar sobre el césped. El niño observó intrigado. No era el tipo de acercamiento al que estaba acostumbrado a recibir de los adultos, siempre ansiosos por hacerlo responder, reaccionar, comunicarse de la manera que ellos consideraban adecuada. Ricardo observaba la escena con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Ella se quedará contigo esta tarde», le indicó a su hijo. «Estaré en la oficina si necesitas algo». Cuando el padre se alejó, Bernardo siguió observando el barquito de papel. Luisa entonces creó otro, más pequeño, y lo colocó junto al primero. Con gestos simples contó una historia silenciosa. Los dos barquitos navegando juntos, enfrentando tormentas imaginarias, encontrando puertos seguros. Por un breve momento, algo raro sucedió. Una sonrisa tímida apareció en los labios del niño. Fue solo un instante, pero para Luisa fue como si el sol hubiera irrumpido entre nubes densas. Desde la ventana de la oficina, Ricardo presenció aquel pequeño milagro. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que había olvidado: esperanza. Lo que ninguno de ellos sabía es que aquel simple barquito de papel era solo el comienzo de un viaje que transformaría para siempre sus vidas. En el silencio de aquella tarde, bajo el mango centenario, algo había cambiado en la mansión de los Montero, algo que ni todo el dinero del mundo podría comprar o controlar. Los días en la mansión Montero
seguían una rutina rigurosa, donde cada minuto estaba planeado como una ecuación matemática perfecta. Después de 2 semanas, Luisa ya conocía cada engranaje de aquel reloj social, los horarios inflexibles, las reglas no escritas, las miradas de aprobación y desaprobación que sustituían las palabras. Todas las mañanas, incluso antes de que el sol apareciera por completo en el horizonte de Madrid, ella se levantaba, preparaba el uniforme y revisaba mentalmente sus tareas. La habitación de empleada que ocupaba en la planta baja era pequeña pero cómoda, un lujo comparado con el espacio apretado que compartía con sus hermanas en Valdemorillo. «Todavía está aquí», comentó Augusto una mañana, mientras Luisa preparaba el zumo de naranja que Bernardo tomaba en el desayuno. «Es la niñera que más ha durado este mes». El comentario, a pesar del tono irónico, contenía una verdad incómoda. La rotación de empleados en la mansión era alta, especialmente cuando se trataba de quien cuidaba directamente al niño. La paciencia se agotaba, las frustraciones se acumulaban, y pronto surgían excusas para marcharse. «No pretendo ir a ningún sitio», respondió Luisa, sin desviar la atención de las naranjas que exprimía. «Bernardo y yo estamos apenas empezando a conocernos». El mayordomo levantó las cejas, como si dudara de la determinación de la joven. «El señor Montero ya contrató a los mejores especialistas del país, profesores de lengua de signos española, terapeutas, médicos renombrados». Nada cambió. «¿Qué le hace pensar que será diferente?» Luisa se detuvo por un instante, recordando a su hermano. Pedrito tenía esa misma mirada de Bernardo, no la mirada de quien no escucha, sino la de quien desea desesperadamente ser escuchado. «A veces no necesitamos especialistas», dijo ella finalmente, «solo a alguien dispuesto a ver más allá de lo obvio». La respuesta simple pareció incomodar a Augusto, quien se alejó con una excusa cualquiera sobre verificar el correo. Luisa ya había percibido que el mayordomo mantenía una lealtad casi obsesiva hacia Ricardo, como si fuera no solo un empleado, sino un guardián de las tradiciones y protocolos de la casa. A las 9 en punto, como de costumbre, Bernardo ya estaba sentado en la sala de estudios, esperando la llegada del profesor particular. Pero hoy había algo diferente. Sobre la mesa, junto a los libros de texto, había un nuevo barquito de papel, esta vez acompañado de una pequeña ballena hecha del mismo material. Cuando sus ojos se encontraron con los de Luisa, una sonrisa tímida se formó. Era la primera vez que el niño demostraba estar esperándola, ansioso por la continuación del juego que habían iniciado. «Buenos días, capitán». Ella le hizo señas en lengua de signos española, usando el apodo cariñoso que había creado para él. Sus conocimientos de la lengua de signos eran básicos, aprendidos durante los años cuidando a su hermano, pero se esforzaba por mejorar cada día. Bernardo respondió con gestos rápidos y precisos, mucho más fluidos que los de ella. Contaba sobre un sueño que había tenido, donde navegaba en un barco gigante por el océano, encontrando ballenas y delfines por el camino. «El señor Fernando llegó», anunció Josefa, interrumpiendo el momento. El profesor de Bernardo, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, entró cargando un maletín lleno de materiales didácticos. «Buenos días a todos», saludó formalmente. Luisa debía retirarse durante las clases, era una de las reglas de la casa, pero antes de salir, notó cómo el semblante de Bernardo cambiaba, volviendo a la expresión seria y distante que solía tener. Era como si una cortina se cerrara, aislándolo nuevamente del mundo. Aquella observación la incomodó durante toda la mañana. Mientras organizaba la habitación del niño, una idea comenzó a formarse. Tal vez Bernardo no necesitaba solo a una persona más intentando enseñarle, sino a alguien dispuesto a aprender con él. Al mediodía, cuando el profesor se retiró, Luisa encontró al niño cabizbajo, garabateando dibujos abstractos en su cuaderno. Se acercó con cuidado y le hizo señas. «¿Quieres enseñarme más lengua de signos española hoy? Soy una pésima alumna, necesito practicar». La propuesta tomó a Bernardo por sorpresa. Nadie antes le había pedido que enseñara algo. Él era siempre el que necesitaba aprender, adaptarse, mejorar. La invitación invirtió los papeles de una forma que iluminó su mirada. Aquella tarde,
Sentados en el jardín, lejos de las miradas vigilantes de la casa, profesor y alumna intercambiaron lugares. Con paciencia infinita, Bernardo mostraba a Luisa los signos correctos para animales, colores, sentimientos. Ella se equivocaba a propósito algunas veces, solo para verlo corregir con un entusiasmo creciente. Desde la terraza, Josefa observaba la escena inusual, con una sonrisa discreta en los labios. En más de 6 años trabajando directamente con el niño, nunca lo había visto tan animado, tan presente. «Al señor no le gustará esto», murmuró Augusto, que apareció silenciosamente a su lado. «Él paga fortunas a los mejores profesores, y la niñera está jugando en el jardín». «No es un juego», respondió Josefa, sin desviar la mirada. «Es la primera vez que veo al niño sonreír desde que su madre se fue». El comentario silenció al mayordomo temporalmente. Incluso él, con toda su rigidez, no podía negar la transformación visible en Bernardo. En los últimos días, el niño ya no se aislaba tanto. Comía mejor, dormía sin las frecuentes pesadillas, e incluso había comenzado a buscar la compañía de los adultos, algo impensable semanas atrás. La rutina de los barquitos de papel se expandió. Pronto surgieron aviones, pájaros, flores, todo un zoológico y jardín de papiroflexia de colores que decoraban la habitación de Bernardo. Cada nueva creación venía acompañada de una historia, contada a través de gestos, expresiones y, eventualmente, pequeñas notas escritas por Luisa. Fue en una de esas tardes de origami que Ricardo regresó antes del trabajo. Normalmente, llegaba solo para la cena cuando Bernardo ya estaba casi listo para dormir. Los encuentros entre padre e hijo eran breves, formales, casi ceremoniosos. Al entrar en la habitación del niño sin ser anunciado, Ricardo se encontró con una escena inusitada. Su hijo sentado en el suelo, rodeado por decenas de animales de papel, mientras enseñaba a Luisa a pronunciar palabras simples, no con la voz. Bernardo nunca había emitido sonidos articulados, sino con las manos, guiando los dedos de ella en la formación de los signos correctos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ricardo, su voz resonando más fuerte de lo que pretendía. Luisa se levantó inmediatamente, ajustándose el uniforme en un gesto automático. «Buenas tardes, señor Montero. Estábamos practicando lengua de signos española. Veo que invirtieron los papeles», comentó él, acercándose para examinar los origamis esparcidos. «No la contraté para ser alumna de mi hijo, señorita Silva». Había una frialdad calculada en su voz, pero también algo más. Una curiosidad, quizás incluso un atisbo de envidia al ver la complicidad que se había formado entre la niñera y su hijo. «Con todo respeto, señor Montero», respondió Luisa, manteniendo la compostura, «creo que enseñar es la mejor manera de aprender. Bernardo se ha sentido más seguro cuando puede mostrarme lo que sabe». Ricardo observó a su hijo, que los miraba con aprensión. Por un momento, el empresario pareció indeciso entre la rigidez habitual y la evidencia de que algo positivo estaba sucediendo. «Bernardo parece diferente», admitió finalmente en voz baja. «El doctor Fernando comentó que está más participativo en las clases. Es muy inteligente», dijo Luisa con un orgullo que la sorprendió a sí misma. «Y tiene mucho que decir si le damos la oportunidad adecuada». Algo en esa frase tocó profundamente a Ricardo. ¿Cuántas veces él mismo había intentado comunicarse con su hijo, sin éxito? ¿Cuántas noches había pasado en vela, investigando tratamientos, terapias, posibilidades? Y ahora esta joven sencilla, sin formación especializada, lograba en semanas lo que años de inversión no habían conseguido. «Continúen», dijo él, después de un largo silencio, «pero no olviden las actividades programadas. La próxima consulta médica es el viernes». Cuando el padre salió, Bernardo respiró aliviado. Con gestos rápidos, preguntó si estaban en problemas. «De ninguna manera, capitán», respondió Luisa, volviendo a sentarse a su lado. «Tu padre solo está sorprendido. Los adultos a veces tardan en entender cosas simples». Aquella noche, después de acostar a Bernardo, Luisa fue llamada a la oficina de Ricardo, algo que nunca había sucedido antes. La habitación, revestida de madera oscura y libros que parecían nunca haber sido abiertos, tenía el peso de un tribunal. «Quiero entender lo que está haciendo con mi hijo», dijo Ricardo señalando una silla frente a él.
No era una acusación, sino una genuina búsqueda de respuestas. Luisa se sentó, sintiendo el corazón acelerarse. Solo estoy tratando de construir un puente, señor Montero, entre su mundo y el nuestro. ¿Con barquitos de papel? Con confianza, corrigió ella. Los origamis son solo el comienzo de la conversación. Ricardo suspiró, pasándose la mano por el cabello gris de las sienes, un gesto raro de vulnerabilidad. ¿Sabe cuántos especialistas han pasado por esta casa? ¿Cuánto dinero he invertido en tratamientos? Nada funcionó. Y ahora usted aparece con papiroflexia y él parece feliz. Había una nota de amargura en su voz, pero también de esperanza. Una esperanza que él intentaba contener, como quien teme decepcionarse de nuevo. No se trata solo de los origamis, señor, explicó Luisa. Se trata de mostrarle que su valor no reside en poder oír, sino en quién es. Bernardo no se siente deficiente cuando está enseñando, cuando está creando, cuando está siendo visto como una persona completa. Las palabras simples contenían una verdad que golpeó a Ricardo como un rayo. Durante años había tratado la sordera de su hijo como un problema a resolver, no como una parte de quien él era. ¿Usted tuvo alguna formación específica que no figura en su currículum? Preguntó, aún intentando racionalizar los resultados que veía. Luisa dudó. Hablar de Pedrito todavía dolía, incluso después de tanto tiempo, pero quizás era necesario. Mi hermano pequeño era sordo, dijo finalmente. Lo cuidé desde pequeña. Él me enseñó que el silencio tiene muchas voces, si sabemos escuchar. El uso del verbo en pasado no pasó desapercibido para Ricardo. Él ya no está. Tuvo una fiebre muy alta a los 12 años. Los médicos del pueblo no tenían recursos. Cuando llegamos a la capital era demasiado tarde. La oficina se sumió en silencio. Un silencio diferente, cargado no solo de ausencia, sino de comprensión mutua. Por primera vez, empleador y empleada se veían más allá de los roles sociales, solo como dos personas marcadas por el dolor. Lo siento mucho, dijo Ricardo con sinceridad genuina. Yo también, respondió ella secándose una lágrima discreta. Por eso me prometí a mí misma que, si encontraba a otro niño en el silencio, no escatimaría esfuerzos para hacerlo feliz, para darle lo que mi hermano no tuvo tiempo de recibir. Aquella noche marcó un cambio sutil, pero significativo, en la dinámica de la mansión. Ricardo no lo verbalizó, pero sus acciones en los días siguientes demostraron una nueva apertura. Comenzó a llegar antes del trabajo, a participar en las actividades con Bernardo, a intentar aprender más signos además de los básicos que ya conocía. Lo que ninguno de ellos percibió, sin embargo, fue que aquel momento de acercamiento precedería un descubrimiento que lo cambiaría todo. Pues mientras los puentes se construían entre sus mundos, algo mucho más profundo y misterioso estaba a punto de emerger del silencio. La mañana que cambiaría todo comenzó como cualquier otra en la mansión Montero. Luisa se despertó con el primer rayo de sol que penetraba por la ventana de su habitación. Se preparó para un día más y se dirigió a la cocina para ayudar a Josefa con el desayuno de Bernardo. El niño ahora tenía preferencias específicas: tostadas cortadas en triángulos perfectos, leche tibia con una pizca de canela y siempre una fruta diferente cada día. Hoy toca consulta con el doctor Mauricio, recordó Josefa, mientras separaba los medicamentos que Bernardo tomaba diariamente. El señor Montero ya dejó el coche a disposición. El doctor Mauricio Alarcón era el más reciente en la larga lista de especialistas que atendían al niño. Otorrinolaringólogo renombrado, con clínica en el barrio Salamanca, era conocido por su trabajo con implantes cocleares de última generación. Ricardo depositaba grandes esperanzas en él, quizás las últimas. Al entrar en la habitación de Bernardo para despertarlo, Luisa encontró al niño ya despierto, pero de una forma diferente. Estaba sentado en la cama, con las manos presionadas contra las orejas, el rostro contorsionado en una expresión que ella nunca había visto antes. «¿Qué te pasa, capitán?», le hizo señas, acercándose rápidamente. Bernardo no respondió inmediatamente. Sus ojos estaban llorosos, y un pequeño gemido escapó de sus labios, algo raro para un niño que, incluso sin audición,
Rara vez emitía sonidos vocales. Luisa se sentó a su lado, tomando sus manitas entre las suyas. ¿Te duele?, preguntó usando signos y señalando las orejas. El niño asintió, y luego hizo un movimiento que la sorprendió. Cogió uno de sus lápices de colores y dibujó rápidamente en el bloc que mantenía junto a la cama una oreja, y dentro de ella algo oscuro, como un insecto. ¿Tienes algo en la oreja?, se preguntó Luisa alarmada. Bernardo asintió afirmativamente, con los ojos implorando ayuda. Luego hizo otra señal que ella conocía bien: pica, duele. Sin pensarlo 2 veces, Luisa cogió la linterna pequeña que guardaba en el bolsillo de su delantal, un hábito que había adquirido en los tiempos, cuidando a su hermano. Con cuidado, le pidió a Bernardo que girara la cabeza y acercó la luz al oído del niño. Lo que vio la dejó paralizada por un instante. Había, de hecho, algo dentro del canal auditivo, algo oscuro que parecía tener movimiento propio. No conseguía identificar exactamente qué era, pero definitivamente no debería estar allí. «Voy a llamar a tu padre», le hizo señas, pero Bernardo la sujetó por la muñeca con fuerza, negando vehementemente con la cabeza. Sus ojos transmitían un mensaje claro. No quería más médicos, no quería más exámenes dolorosos, no quería más ser tratado como un problema a resolver. «¿Confías en mí?», preguntó Luisa, mirándolo directamente a los ojos. El niño dudó solo un segundo antes de asentir. «Entonces dame 5 minutos. Voy a buscar algo que puede ayudar». Luisa bajó las escaleras rápidamente, evitando cruzarse con los otros empleados. En la cocina, buscó en el armario de utensilios algo que pudiera usar. Encontró unas pinzas pequeñas, usadas para quitar espinas de pescado, y un frasco con aceite de oliva virgen extra. Recordaba que su abuela usaba aceite tibio para ablandar la cera de los oídos cuando alguno de los nietos se quejaba de molestias. De vuelta en la habitación, encontró a Bernardo en la misma posición, pero ahora con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. La molestia parecía haber aumentado. «Voy a intentar ayudarte», le hizo señas. «Puede doler un poquito, pero prometo ser rápida». Con gestos suaves le pidió que se acostara de lado. Goteó unas gotas de aceite tibio en el oído afectado, masajeando delicadamente la zona externa. Después de unos minutos, con las pinzas esterilizadas en alcohol y manos firmes, comenzó a trabajar. Bernardo cerró los ojos con fuerza, sujetando la mano libre de Luisa, mientras ella maniobraba el instrumento con extremo cuidado. El tiempo parecía haberse detenido en aquella habitación. La respiración de ambos sincronizada en un ritmo tenso, concentrado. Cuando finalmente sintió que algo se soltaba, Luisa tiró lentamente de las pinzas. Lo que salió con ellas le heló la sangre. Un objeto extraño, orgánico, oscuro, que se retorcía ligeramente entre las garras metálicas. «Dios mío», susurró, olvidando momentáneamente que Bernardo no podía oírla. El niño abrió los ojos, la expresión de dolor súbitamente transformada en curiosidad. Se sentó en la cama, señalando lo que ella tenía en las pinzas. Luisa colocó el objeto en una servilleta limpia. Parecía una especie de insecto o parásito, algo que nunca había visto antes, pero su atención fue inmediatamente desviada por la reacción de Bernardo. El niño estaba con los ojos muy abiertos, las manos ahora tocándose ambas orejas, no con dolor, sino con asombro. Sus labios se movían silenciosamente, como si intentara decir algo. «¿Estás bien?», tal le hizo señas Luisa, preocupada de haberle podido hacer daño. Pero Bernardo no respondía. Estaba completamente absorto, la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo. Fue cuando lo imposible sucedió. «Luisa», articuló él, con una voz áspera e insegura, como quien experimenta un instrumento desconocido. «Luisa». La servilleta con el objeto extraño cayó de las manos temblorosas de la niñera. Sintió las piernas flaquear y tuvo que apoyarse en el borde de la cama para no caer. Bernardo, el niño que había nacido sordo, el niño que nunca había emitido una palabra articulada en 8 años, acababa de decir su nombre. «Bernardo». Le llamó ella, la voz embargada de emoción. Tú puedes oírme».
El niño asintió frenéticamente, lágrimas de confusión y alegría rodando por su pequeño rostro. Sus ojos recorrían la habitación como si la viera por primera vez, reaccionando a cada pequeño sonido. El tic-tac del reloj en la pared, el canto de un venteveo en la ventana, su propia respiración acelerada. Sonido, dijo él, la palabra saliendo ronca pero clara. Sonido. Luisa no podía contener sus propias lágrimas. Abrazó al niño con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar con la avalancha de sensaciones nuevas, que era un momento sagrado, casi irreal, como presenciar un milagro en plena luz del día. «Necesitamos contárselo a tu padre», dijo ella, separándose del abrazo para que él pudiera ver su rostro mientras hablaba. «Él necesita saberlo». Pero antes de que pudieran hacer cualquier movimiento, la puerta de la habitación se abrió. Ricardo Montero entró ya vestido para el trabajo, seguido por Augusto. «¿Todavía no están listos para la consulta?», preguntó, frunciendo el ceño al ver la escena inusual. La niñera y el hijo abrazados, ambos con rostros marcados por lágrimas. Luisa se levantó rápidamente, intentando organizar sus pensamientos. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo hacerle creer sin que pensara que ella se había vuelto loca? «Señor Montero», comenzó ella, la voz temblorosa, «ha sucedido algo. Algo increíble. Papá». La palabra simple y poderosa congeló el tiempo dentro de aquella habitación. Ricardo se volvió lentamente hacia su hijo, la expresión transformada en puro shock. Augusto a su lado dejó caer la agenda que sostenía. «¿Qué dijiste?», preguntó Ricardo, la voz casi inaudible. «Papá», repitió Bernardo ahora con más seguridad, señalándolo directamente a él. «Yo te oigo». «A ti». Ricardo se tambaleó como si hubiera sido golpeado por un golpe físico. En segundos estaba al lado de su hijo, sujetándolo por los hombros, examinando su rostro en busca de alguna explicación. «¿Cómo? ¿Cómo es posible?», preguntó mirando alternativamente a Bernardo y a Luisa. La niñera señaló la servilleta caída en el suelo. Había algo en su oído. Le estaba causando dolor y yo lo quité. Augusto se acercó cogiendo la servilleta con cautela. «Dios mío», murmuró, examinando el objeto oscuro. «Esto parece un tipo de parásito». «Él habló», dijo Ricardo, aún sujetando a su hijo, como si temiera que el milagro pudiera deshacerse en cualquier instante. «Mi hijo habló. Me oyó». «Lo oí todo», dijo Bernardo, cada palabra un pequeño triunfo sobre años de silencio. «Ruido, mucho, por todas partes». El poderoso empresario, acostumbrado a mantener el control en cualquier situación, se desmoronó. Se arrodilló ante su hijo y lo abrazó con fuerza, sollozando abiertamente. Años de frustración, de búsqueda desesperada de curas, de esperanzas repetidamente aplastadas, todo disolviéndose en segundos. «Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente», dijo Augusto, recuperándose del shock inicial. «Esto no es normal. Puede ser peligroso». «Augusto tiene razón», concordó Luisa, aún temblando de emoción. «Necesitamos entender qué pasó. Científicamente, esto no debería ser posible». Ricardo asintió, secándose las lágrimas sin el menor pudor. «Voy a llamar al doctor Mauricio ahora mismo. Y al Hospital Universitario La Paz. Quiero un equipo completo». Mientras el padre hablaba por teléfono, organizando lo que sería, sin duda, la mayor operación médica de su vida, Bernardo permanecía sentado en la cama, absorbiendo cada sonido como un regalo precioso. Cada palabra, cada ruido, cada matiz sonoro era un universo nuevo por explorar. «Gracias», le dijo a Luisa cuando se quedaron solos por un momento. Su pronunciación aún era vacilante, la articulación imprecisa, pero el mensaje no podía ser más claro. «No fui yo», respondió ella, acariciándole el rostro. «A veces la vida nos prepara sorpresas más grandes de lo que podemos imaginar». En menos de una hora, la mansión se transformó en un caos organizado. Coches llegando, médicos siendo contactados, maletas preparadas para un posible ingreso. Bernardo fue cuidadosamente vestido y preparado para lo que sería una exhaustiva batería de exámenes. Cuando estaban a punto de salir, Ricardo llamó a Luisa aparte. «Usted viene con nosotros», dijo, en un tono que no admitía discusión. «Él la necesita allí». «Pero señor, yo soy solo la niñera. No tengo conocimientos médicos para...»
Usted es la persona que trajo el sonido a la vida de mi hijo. La interrumpió él con una intensidad que la hizo retroceder. Usted es más que una niñera ahora. Es parte de este milagro. Mientras el coche de lujo dejaba la mansión a toda velocidad, con destino al mejor hospital de la ciudad, ninguno de ellos podía prever las revelaciones que les aguardaban. El pequeño parásito, guardado en un recipiente esterilizado, sería solo el comienzo de una historia mucho mayor. Una historia que involucraría mentiras, traiciones médicas y finalmente redención. El milagro tenía un precio, y estaban a punto de descubrirlo. El Hospital Universitario La Paz, con su arquitectura imponente y tecnología de punta, recibió a Bernardo Montero como si acogiera a un pequeño príncipe. En cuestión de minutos, un equipo entero de especialistas fue movilizado: otorrinolaringólogos, neurólogos, infectólogos, todos convocados por el poder del nombre Montero, y más aún, por la naturaleza extraordinaria del caso. En el centro de la tormenta, Bernardo observaba todo con ojos muy abiertos, no de miedo sino de fascinación. Cada sonido nuevo, el pitido de las máquinas, el susurro de las batas, el murmullo de las conversaciones, era un descubrimiento que lo hacía sonreír o fruncir el ceño, intentando procesar el universo sonoro que se revelaba. Parece estar reaccionando normalmente a los estímulos auditivos, comentó la doctora Elena Méndez, especialista en audiología, tras las primeras pruebas preliminares, lo cual es absolutamente inexplicable, considerando su historial médico. Ricardo permanecía al lado de su hijo, negándose a salir incluso cuando los médicos pedían espacio para trabajar. «Quiero saber exactamente qué está pasando», insistía, con la autoridad de quien estaba acostumbrado a controlar cada detalle de la vida. En una pequeña sala adyacente, científicos analizaban el parásito extraído del oído de Bernardo, pequeño, oscuro y con una estructura bizarra que no encajaba fácilmente en ninguna clasificación conocida. El organismo generaba discusiones acaloradas entre los especialistas. «Parece algún tipo de larva modificada», sugirió un entomólogo llamado a toda prisa. «Pero no consigo identificar la especie. Necesitaríamos análisis más detallados». Mientras los adultos intentaban comprender lo inexplicable, Luisa permanecía como un ancla para Bernardo. Sentada al lado de la camilla donde el niño realizaba los exámenes, ella sostenía su mano y le explicaba cada procedimiento, ahora usando no solo signos, sino palabras que él comenzaba a comprender. «Solo están verificando que todo esté bien con tus oídos», le decía ella, con la voz suave que él ahora podía oír. «No te va a doler». Al final de 4 horas exhaustivas de pruebas, el equipo médico se reunió con Ricardo en una sala de conferencias privada. Luisa fue invitada a participar, para sorpresa de los médicos más tradicionalistas que veían con extrañeza la presencia de una niñera en una discusión técnica. «Señor Montero», comenzó el doctor Mauricio Alarcón, visiblemente tenso, «los resultados preliminares son desconcertantes, por decirlo menos». «Sea directo, doctor», lo interrumpió Ricardo impaciente. «Mi hijo puede oír. ¿Cómo es posible?» El médico abrió una carpeta con diversos exámenes y señaló una imagen de tomografía. «Lo que vemos aquí es que el aparato auditivo interno de Bernardo está completamente funcional. No hay ninguna malformación congénita, ningún daño estructural». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Fue Luisa quien verbalizó lo que todos pensaban. «¿Pero esto significa que nunca fue sordo? ¿Cómo puede ser si desde bebé?» «Ahí es donde las cosas se complican», interrumpió la doctora Elena señalando otra imagen. «Hay signos claros de una irritación crónica en el canal auditivo, algo que venía ocurriendo desde hacía años. Nuestra teoría es que el parásito, o lo que sea este organismo, estuvo alojado allí por mucho tiempo, probablemente desde la primera infancia». Ricardo palideció, sus manos apretando la carpeta con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. «Me está diciendo que mi hijo pasó 8 años sin oír por culpa de un insecto. No es tan simple», explicó otro médico, un infectólogo de renombre. «El organismo parece haber creado una especie de barrera, una obstrucción que impedía que las ondas sonoras llegaran adecuadamente al tímpano. Además, la irritación continua
causaba un edema que agravaba la situación. ¿Por qué nadie descubrió esto antes?, preguntó Luisa, incapaz de contener la indignación. Pasó por decenas de especialistas. La pregunta flotó en el aire como una acusación. Los médicos intercambiaron miradas incómodas y el doctor Mauricio se aclaró la garganta antes de responder. Señor Montero, nos gustaría analizar los informes médicos anteriores de Bernardo. Es posible que algo haya sido descuidado. La expresión de Ricardo se endureció. Años de consultas carísimas, tratamientos experimentales, especialistas internacionales, todos diagnosticando una sordera congénita irreversible. Ahora de repente, se descubría que la solución estaba al alcance de unas simples pinzas y de la atención de una joven sin formación médica. «Quiero todos los historiales revisados», ordenó levantándose. «Cada examen, cada diagnóstico. Y quiero explicaciones». Mientras salía de la sala para regresar con su hijo, Luisa notó algo extraño en el comportamiento de los médicos, particularmente del doctor Mauricio. El renombrado especialista parecía no solo sorprendido, sino genuinamente alarmado por los acontecimientos. Algo en su mirada sugería más que confusión profesional. Había miedo allí. Durante los 2 días siguientes, Bernardo permaneció ingresado para observación. A cada hora, sus habilidades auditivas mejoraban visiblemente. Comenzó a repetir palabras con más seguridad, a reaccionar a sonidos distantes, a distinguir voces diferentes. Era como asistir a un milagro en cámara lenta, la flor del sonido desabrochando después de años dormida. Ricardo prácticamente se mudó al hospital, cancelando reuniones importantes y delegando decisiones que normalmente no confiaría a nadie. Por primera vez en años, los negocios pasaron a segundo plano. Nada importaba más que estar presente en cada pequeño progreso de su hijo. En la tarde del segundo día, mientras Bernardo dormía después de una sesión exhaustiva con la logopeda, Ricardo recibió una llamada que lo hizo salir apresuradamente de la habitación. Luisa, que tejía silenciosamente en un sillón cercano, notó la expresión sombría que se formó en su rostro. Cuando regresó, 1 hora después, el empresario parecía haber envejecido 10 años. Se sentó pesadamente al lado de la niñera y, sin mirarla directamente, dijo en voz baja: «Encontraron algo en los archivos médicos, algo que lo cambia todo». Luisa dejó el tejido a un lado, sintiendo un nudo en el pecho. «¿Qué descubrieron, señor?». Ricardo se pasó la mano por el rostro, un gesto raro de vulnerabilidad. Hace 8 años, cuando Bernardo tenía solo unos meses, fue diagnosticado con una infección en el oído. Algo simple, tratable. Elisa, mi esposa, lo llevó al pediatra. Después de eso todo cambió. ¿Cómo así? El pediatra lo derivó a un especialista, el doctor Víctor Mendoza. Fue él quien diagnosticó la sordera profunda e irreversible. Algo en la manera en que Ricardo pronunció aquel nombre llamó la atención de Luisa, y ese médico era socio del doctor Mauricio en esa época. Completó Ricardo con amargura. Ellos desarrollaban juntos una investigación sobre implantes cocleares experimentales, buscando financiación para probar un nuevo modelo. El horror de la situación comenzó a dibujarse en la mente de Luisa. ¿Está sugiriendo que ellos deliberadamente? No estoy sugiriendo. Tengo pruebas. Ricardo sacó del bolsillo un sobre y se lo entregó. Son correos electrónicos intercambiados entre ellos. El abogado me los acaba de enviar. Mencionan un caso perfecto para el estudio. Un bebé de familia adinerada, con condiciones para financiar años de tratamiento. Luisa sintió el estómago revuelto mientras leía los documentos. La frialdad clínica con que discutían sobre Bernardo, como si fuera solo un medio para sus fines académicos y financieros, que era revoltante. Mantuvieron la obstrucción en su oído a propósito. Continuó Ricardo, la voz temblorosa de rabia contenida. Nos convencieron de que era una condición irreversible para que siguiéramos invirtiendo en tratamientos experimentales, terapias, aparatos, millones de euros, Luisa, millones en investigación que ellos usaban para sus propios proyectos. ¿Y la señora Elisa? Ella lo sabía. La mención de su difunta esposa trajo una sombra aún más profunda al rostro de Ricardo. Elisa desconfió.
Encontraron en su diario anotaciones sobre inconsistencias en los diagnósticos. Ella programó una consulta con otro especialista, en otra ciudad, pero nunca llegó a esa consulta. El accidente de coche, murmuró Luisa, recordando vagamente haber leído sobre la tragedia que le costó la vida a la esposa del empresario años atrás. No puedo probar que tenga relación, dijo Ricardo, aunque su tono sugería que ya no creía en coincidencias. Pero una semana después, con mi mundo desmoronándose por la pérdida de Elisa, el doctor Víctor sugirió un nuevo tratamiento experimental para Bernardo, y yo, destruido por el dolor, firmé todos los papeles. El silencio que siguió tuvo el peso de una montaña. Luisa intentó procesar la magnitud de aquella revelación. Un niño privado de sonido por la codicia, una madre que quizás perdió la vida por estar cerca de la verdad, un padre manipulado en su momento más vulnerable. ¿Qué va a hacer ahora?, le preguntó finalmente. Los ojos de Ricardo, antes nublados por el dolor, ahora brillaban con férrea determinación. Justicia, respondió simplemente. Voy a exponer a cada uno de ellos, a cada médico que participó en esta crueldad, cada céntimo que lucraron con el sufrimiento de mi hijo. En ese momento, Bernardo comenzó a despertar. Al abrir los ojos y ver a su padre y a Luisa conversando en tonos graves, se sentó en la cama, súbitamente alerta. ¿Todo bien?, preguntó, la voz aún vacilante pero cada vez más clara. Ricardo rápidamente cambió su expresión, forzando una sonrisa. Todo genial, hijo. Solo estábamos hablando de cuándo podemos ir a casa. Pero Bernardo, siempre sensible a las emociones a su alrededor, no se convenció. Ahora que podía oír, percibía los matices de la voz de su padre, la tensión, la rabia contra Adams, ¿verdad? Insistió, mirando directamente a Luisa, confiando en que ella no lo engañaría. Fue Ricardo quien respondió, después de un momento de vacilación. Se arrodilló al lado de la cama de su hijo y, con una gentileza que sorprendió a la niñera, le explicó en términos simples. Descubrimos que algunas personas nos mintieron, hijo. Médicos que deberían haberte ayudado, pero no lo hicieron. Dijeron que nunca podrías oír, pero no era verdad. Los ojos de Bernardo se abrieron de par en par, absorbiendo esa información con la claridad desconcertante que los niños a veces poseen. ¿Por qué?, se preguntó, la pregunta más difícil de todas. Por dinero, respondió Ricardo, decidiendo no proteger a su hijo de la dura verdad. Querían nuestro dinero para sus proyectos. Para sorpresa de los adultos, Bernardo no demostró revuelta o tristeza inmediata. En cambio, reflexionó por unos momentos antes de decir, con una sabiduría que trascendía su edad. Pero ahora puedo oír. Gracias a Luisa. La simplicidad de esa constatación golpeó profundamente a Ricardo. En medio de toda la rabia, toda la sed de venganza, su hijo conseguía ver lo esencial, el milagro que habían recibido, independientemente de la traición que lo precediera. Sí, concordó, sujetando la pequeña mano entre las suyas. Gracias a Luisa, y ahora vamos a asegurar que ningún otro niño pase por lo que tú pasaste. Aquella noche, mientras Bernardo finalmente dormía un sueño tranquilo, sin la frustración del silencio, Ricardo y Luisa permanecieron a su lado, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. La revelación de la conspiración médica había creado un vínculo inesperado entre ellos. Ya no solo patrón y empleada, sino aliados en una causa que trascendía las convenciones sociales. «Voy a necesitarte para lo que viene», dijo Ricardo, rompiendo el silencio. «Bernardo confía en ti como en nadie más». Luisa asintió, sintiendo el peso de esa responsabilidad, pero también una determinación inquebrantable. «Estaré a su lado, al lado de ustedes dos». Lo que ninguno de los dos percibía, mientras planeaban los próximos pasos de aquel viaje inesperado, era que las revelaciones no habían terminado. El misterio del parásito aún no había sido completamente desvelado, y la verdad completa se revelaría aún más sombría y más transformadora de lo que podían imaginar. La vuelta a la mansión Montero, 3 días después del milagro que devolvió la audición a Bernardo, transcurrió en un clima de cautela y expectativa. Augusto y Josefa habían preparado una recepción discreta. Nada de globos ni pancartas, solo la comodidad de una casa limpia y una comida casera,
siguiendo las orientaciones específicas de Ricardo. No queremos sobrecarga sensorial, había explicado él por teléfono, repitiendo las recomendaciones de la logopeda. Bernardo está experimentando sonidos por primera vez. Necesita un ambiente controlado. Para el niño, sin embargo, el regreso era una aventura emocionante. Cada ruido cotidiano, el portón electrónico abriéndose, el crujido de la gravilla bajo los neumáticos del coche, el tintineo de las llaves, representaba un descubrimiento que iluminaba su rostro con asombro y alegría. «¿Puedo oír los pájaros?», exclamó él, bajando del coche con los ojos fijos en los árboles del jardín, donde una bandada de mirlos se agitaba ruidosamente. Luisa sonrió, sosteniendo su mano. Las sesiones intensivas con la logopeda ya mostraban resultados. El habla de Bernardo, aunque todavía vacilante, se volvía más fluida cada día. Era como ver una flor abriéndose a velocidad acelerada, revelando colores que habían estado dormidos durante años. Dentro de la casa, Josefa no pudo contener las lágrimas al escuchar la voz del niño por primera vez. «Dios mío», murmuró abrazándolo con fuerza. «Es un milagro, un verdadero milagro». Augusto, siempre más contenido, se limitó a un apretón de manos formal, pero sus ojos delataban la emoción que intentaba esconder. «Bienvenido de nuevo, joven Bernardo», dijo, con una ligera reverencia. Mientras el niño exploraba la mansión con nuevos sentidos, redescubriendo cada habitación a través de los sonidos que producían, Ricardo se reunió con un equipo de abogados en la oficina. La determinación de buscar justicia contra los médicos que habían manipulado el diagnóstico de Bernardo se había transformado en una operación meticulosamente planificada. «Quiero que cada detalle sea documentado», instruyó él, ante 5 de los abogados más caros y respetados del país. Cada informe falsificado, cada tratamiento innecesario, cada céntimo desviado para investigaciones que nunca beneficiarían a mi hijo. Mientras tanto, en el laboratorio del hospital, el análisis del organismo extraído del oído de Bernardo seguía generando perplejidad entre los científicos. No se trataba de un parásito común, concluyeron finalmente. El ADN presentaba anomalías que sugerían manipulación genética. Es como si alguien hubiera creado deliberadamente este organismo para esta función específica, explicó el doctor Mateo Santos, genetista renombrado que había sido contratado especialmente para el caso, en una videoconferencia con Ricardo. Un bloqueador biológico, por así decirlo. La implicación era clara y horripilante. Alguien no solo había descuidado la condición de Bernardo, sino que había causado activamente su sordera a través de un organismo modificado, introducido en su oído probablemente durante uno de los numerosos tratamientos experimentales. La noticia golpeó a Ricardo como un golpe físico. Incluso preparado para descubrir lo peor, la confirmación de la crueldad deliberada excedía sus expectativas más sombrías. «Quiero a esos monstruos presos», dijo él, la voz temblando de furia contenida. «Quiero que paguen por cada segundo de silencio que impusieron a mi hijo». Los días que siguieron estuvieron marcados por una extraña dualidad en la mansión Montero. Por un lado, la alegría desbordante de Bernardo, descubriendo música, aprendiendo a modular su propia voz, sorprendiéndose con el sonido de la lluvia en el tejado. Por otro, la operación silenciosa e implacable que Ricardo coordinaba para exponer y castigar a los responsables del sufrimiento de su hijo. Luisa se encontraba en el centro de este torbellino emocional, dividida entre la celebración de los progresos de Bernardo y la creciente preocupación por el efecto que la búsqueda de venganza ejercía sobre Ricardo. El empresario apenas dormía, alternando entre momentos de ternura renovada con su hijo y periodos de obsesión sombría encerrado en la oficina. «Usted necesita descansar», se atrevió a decir una noche, cuando lo encontró aún trabajando a las 3 de la mañana. «Bernardo lo echa de menos durante el día». Ricardo levantó los ojos de los documentos y Luisa se sorprendió con el brillo febril que vio en ellos. No era solo agotamiento. Había algo más, una intensidad casi autodestructiva. «No puedo descansar hasta que se haga justicia», respondió él. «Usted no lo entiende, Luisa. No fue solo a mi hijo a quien perjudicaron. ¿Cuántos otros niños pasaron por esto?
¿Cuántas familias fueron destruidas para alimentar la ambición de esos hombres? La pregunta flotó en el aire, sin respuesta inmediata. Luisa se sentó en la silla frente al escritorio, armándose de valor para decir lo que pensaba. Comprendo su dolor, señor. Pero Bernardo necesita a su padre ahora, no a un justiciero. Él está descubriendo un mundo nuevo y quiere compartirlo con usted. Algo en la simplicidad de aquellas palabras pareció penetrar la armadura de obsesión que Ricardo había construido. Por un momento, su expresión se suavizó, revelando al hombre vulnerable detrás del empresario implacable. Tiene razón, admitió, pasándose las manos por el rostro cansado. Estoy tan enfocado en castigar a los culpables que estoy perdiendo los momentos que deberían importar. Usted puede buscar justicia sin perderse en el proceso, sugirió Luisa con gentileza. Deje que los abogados hagan su trabajo. Mientras tanto, viva cada momento con su hijo. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que más importa? Que él pueda ahora oír su voz, conocer sus historias. La conversación de aquella noche marcó un cambio sutil pero significativo en la dinámica de la mansión. En los días siguientes, Ricardo comenzó a delegar más responsabilidades a los abogados y a dedicar tiempo de calidad a Bernardo. Juntos, exploraban el mundo de los sonidos, escuchando música, viendo películas sin subtítulos, caminando por el jardín para identificar el canto de cada pájaro. Fue en uno de esos momentos de conexión renovada que Bernardo hizo la pregunta que lo cambiaría todo una vez más. «Papá, ¿por qué no ayudamos a otros niños como yo?» Estaban sentados al borde de la piscina, Bernardo con auriculares, experimentando diferentes tipos de música bajo la orientación de la logopeda. Ricardo, que revisaba correos electrónicos en el móvil, levantó la mirada, sorprendido. «¿Cómo así, hijo?» «Otros niños que no pueden oír», explicó Bernardo con la lógica simple y directa de los niños. «Podemos ayudarlos como Luisa me ayudó a mí». La sugerencia golpeó a Ricardo como una revelación. Durante semanas, había canalizado toda su energía hacia el castigo de los culpables. No había considerado la posibilidad de transformar aquella experiencia traumática en algo constructivo, algo que pudiera ayudar a otros. «Es una idea maravillosa», respondió sintiendo algo encenderse dentro de sí. No la llama consumidora de la venganza, sino la luz más clara y sostenible de la inspiración. En realidad, es una idea brillante. Aquella misma noche, durante la cena, una ocasión que se había vuelto más animada y conversadora desde el regreso de Bernardo, Ricardo compartió un anuncio sorprendente. «Tomé una decisión importante hoy», dijo mirando a su hijo y luego a Luisa, quien los acompañaba en la comida, por una invitación especial. «Voy a crear una fundación para ayudar a niños con problemas auditivos». Josefa, que servía el postre, se detuvo con la cuchara en el aire. «¿Una fundación, señor?» «Sí», confirmó Ricardo con una convicción creciente a medida que articulaba la idea. «Ofreceremos diagnósticos gratuitos, tratamientos, apoyo a las familias. Garantizaremos que ningún niño sea privado del sonido por negligencia o crueldad deliberada». Bernardo aplaudió entusiasmado. «Podemos llamarla Fundación Voz del Silencio». «Es un nombre perfecto», concordó Ricardo sonriendo a su hijo con orgullo. Luego se volvió hacia Luisa. «Y me gustaría que usted dirigiera la parte operativa. Nadie entiende mejor lo que estos niños necesitan». La propuesta tomó a Luisa completamente desprevenida. «¿Yo? Pero señor, no tengo formación para eso. Soy solo una mujer que hizo lo que decenas de especialistas no consiguieron», interrumpió Ricardo. «Una mujer que vio más allá de lo obvio, que no se rindió cuando todos ya se habían rendido. Es exactamente lo que esta fundación necesita». El proyecto tomó forma con sorprendente rapidez. En 2 semanas, Ricardo había adquirido un edificio en el barrio de Lavapiés, contratado un equipo de especialistas genuinamente comprometidos e iniciado el proceso de transformar la tragedia personal en un legado positivo. Paralelamente, el caso contra los médicos responsables avanzaba. El doctor Mauricio Alarcón, confrontado con las evidencias, decidió colaborar con las investigaciones a cambio de una reducción en la pena. Su confesión confirmó las sospechas más sombrías. El grupo había manipulado deliberadamente diagnósticos de niños de familias adineradas.
creando condiciones artificiales de sordera para justificar tratamientos carísimos que financiaban sus investigaciones. La noticia estalló en los medios como una bomba. Escándalo médico. Niños sordos por codicia, titulaban los periódicos. El nombre Montero, antes asociado solo al mundo de los negocios, se convirtió en símbolo de una lucha por justicia que trascendía intereses personales. En medio de la tormenta mediática, la mansión se transformó en un improbable refugio de normalidad. Bernardo, protegido de lo peor de la exposición, continuaba su viaje de descubrimientos sonoros. Su habilidad con el habla mejoraba exponencialmente, aunque aún mantenía el hábito de usar signos cuando estaba animado o nervioso. Luisa, ahora oficialmente directora de operaciones de la recién creada Fundación Voz del Silencio, dividía su tiempo entre los preparativos para la inauguración y los cuidados de Bernardo. La dinámica entre ella y Ricardo había cambiado sutilmente. Ya no era solo la relación entre patrón y empleada, sino una asociación basada en el respeto mutuo y en un objetivo compartido. Nunca imaginé que estaría al frente de algo así, confesó ella una tarde en que revisaban los planes para el centro de atención. Créame, yo tampoco imaginaba que estaría creando una fundación en lugar de destruir carreras, respondió Ricardo con una sonrisa irónica. Pero Bernardo tenía razón. Ayudar es más poderoso que castigar. La mención de su hijo trajo un brillo especial a la mirada de Ricardo. La transformación en él era tan visible como la de Bernardo. El hombre frío y distante, obsesionado por el lucro y el control, había dado paso a alguien más humano, más conectado con lo que realmente importaba. ¿Sabe lo que Bernardo me dijo ayer? Continuó con la voz más suave. Que está feliz por poder finalmente oír mi voz, pero que ya sabía cómo era antes. ¿Cómo así?, preguntó Luisa intrigada. Dijo que incluso cuando no podía oír, sentía la vibración de mi voz cuando lo abrazaba, que cada persona tiene una vibración diferente, una energía que él podía sentir. No sé si es verdad o imaginación suya, pero me hizo pensar en cuántas cosas dejamos de percibir cuando nos concentramos solo en lo obvio. La reflexión los silenció a ambos por un momento. Afuera, en el jardín, Bernardo jugaba con un perro, un mestizo de color caramelo que Ricardo había adoptado de un refugio, atendiendo a otro pedido de su hijo. El sonido de las risas infantiles y los ladridos alegres penetraba por las ventanas abiertas, una sinfonía simple que, para aquella familia, tenía el valor de una obra maestra. 3 meses después del día en que Luisa había extraído el parásito del oído de Bernardo, la Fundación Voz del Silencio fue oficialmente inaugurada. Una fila de familias ya esperaba atención. Algunas venidas de comunidades autónomas distantes, atraídas por la promesa de diagnósticos honestos y tratamiento humanizado. En el discurso de apertura, ante cámaras y autoridades, Ricardo Montero sorprendió a todos con una confesión pública. Esta fundación nace no solo del dolor, sino del arrepentimiento, declaró con Bernardo a su lado, sosteniendo su mano. Durante años, fui un padre ausente, delegando el cuidado de mi hijo a profesionales que traicionaron nuestra confianza. Fue necesaria una persona sin títulos académicos, pero con un corazón inmenso, para enseñarme que el verdadero milagro no estaba en la medicina avanzada, sino en la capacidad de ver más allá de lo que todos aceptaban como verdad. Las cámaras se volvieron hacia Luisa, que asistía desde la primera fila, visiblemente emocionada. Vestida no más con el uniforme de niñera, sino con un traje sencillo y elegante, ella representaba el puente entre dos mundos, el de la mansión lujosa y el de las familias humildes que ahora recibirían ayuda gratuita. La Fundación Voz del Silencio, continuó Ricardo, nace del deseo de transformar una tragedia personal en esperanza colectiva, porque descubrimos de la manera más difícil que el silencio no siempre es ausencia de sonido. A veces es ausencia de amor, de atención, de empatía. Cuando el discurso terminó y la cinta fue cortada, Bernardo corrió hacia Luisa y la abrazó con fuerza. «Gracias por escucharme cuando no podía hablar», dijo con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. La niñera, ahora directora, consejera, amiga, sintió el corazón desbordarse de emoción. «Siempre supe que tenías mucho que decir, capitán»,
respondió arrodillándose para ponerse a su altura. Solo necesitábamos encontrar el camino correcto. Por encima del hombro del niño, su mirada se encontró con la de Ricardo, que los observaba con una expresión que mezclaba gratitud, admiración y algo más, un sentimiento aún no nombrado, pero que comenzaba a florecer entre el caos y la curación. En aquel momento, bajo el sol dorado de una tarde madrileña, los tres comprendieron que estaban unidos por algo más fuerte que las circunstancias o las convenciones sociales. Eran, cada uno a su manera, supervivientes del mismo naufragio, navegantes del mismo barquito de papel que ahora encontraba aguas más serenas. 2 años pasaron desde la histórica rueda de prensa, donde Ricardo Alarcón había revelado al mundo la verdad sobre el proyecto Silencio. El tiempo, como siempre, lo había transformado todo. La Fundación Mateo Alarcón ocupaba ahora un complejo moderno en el barrio de l'Eixample, en Barcelona. El edificio principal, con grandes ventanales y paredes de cristal, parecía capturar la luz del sol barcelonés y esparcirla por sus amplios y acogedores pasillos. Muy diferente de la antigua mansión en Sitges, aquel era un lugar hecho para acoger, no para aislar. Aquella mañana de primavera, Luisa recorría los pasillos de la fundación con pasos apresurados, verificando los últimos detalles para la ceremonia de inauguración oficial del Centro Avanzado de Audiología Pediátrica. Después de 2 años funcionando en instalaciones provisionales, finalmente el complejo estaba completo. ¿El presidente de la comunidad autónoma confirmó presencia?, preguntó ella a Fernanda, su asistente, que intentaba seguir su ritmo acelerado. Sí, junto con el ministro de Sanidad. La prensa empieza a llegar en 1 hora, respondió la joven consultando la tableta. Mateo ya está en el auditorio ensayando su discurso por 5ª vez. Luisa sonrió. A sus 10 años, Mateo se había transformado en un chico confiado y hablador, quizás demasiado hablador, como bromeaba Ricardo. Su recuperación auditiva había sido completa, y actualmente asistía a una escuela regular, donde se destacaba especialmente en música, un interés que había desarrollado con pasión tras descubrir el mundo de los sonidos. ¿Y Ricardo? Llegó hace media hora. Está con el equipo técnico, verificando el sistema de transmisión simultánea en lengua de signos española. Luisa asintió, satisfecha. Ricardo ya no era el empresario obsesionado por los beneficios de antes. Tras la tormenta inicial que siguió a las revelaciones, había reestructurado completamente Alarcón Farmacéutica, transformándola en una empresa enfocada en medicamentos accesibles e investigaciones éticas. Sorprendentemente, después de un año difícil, las acciones se habían recuperado y la empresa había ganado un nuevo respeto en el mercado, prueba de que ética y éxito financiero no eran mutuamente exclusivos. Al llegar al auditorio principal, Luisa se detuvo en la entrada, observando discretamente. En el escenario, Mateo estaba frente al micrófono, practicando su pequeño discurso con la ayuda de Patricia, su antigua logopeda y ahora directora del Departamento de Terapia del Habla de la Fundación. Bienvenidos a la Fundación Mateo Alarcón, recitaba él con una confianza impresionante para su edad. Un lugar donde el silencio ya no es una prisión, sino una elección. Ricardo estaba al fondo del auditorio, verificando el ángulo de las cámaras y las pantallas gigantes donde aparecerían intérpretes de lengua de signos española durante la ceremonia. Al ver a Luisa, su rostro se iluminó con una sonrisa. Incluso después de 2 años juntos, aquella sonrisa aún hacía que el corazón de ella se acelerara. ¿Todo listo?, la preguntó él acercándose. Casi. Todavía estoy nerviosa con toda esta atención mediática. Ricardo rió suavemente. La directora ejecutiva de una de las mayores fundaciones del país, responsable de cambiar la legislación sobre investigaciones médicas, nerviosa con un poco de atención. Luisa le dio un ligero empujón en el brazo. Sabes que prefiero trabajar entre bastidores. Él la atrajo suavemente para un abrazo rápido. Y es por eso que todos te admiran. Haces el bien sin necesidad de focos. En el escenario, Mateo había terminado su ensayo y al verlos a los dos, saludó animadamente. ¿Vieron? No olvidé ninguna parte. Perfecto, hijo, respondió Ricardo levantando el pulgar. La entrada del auditorio
comenzó a llenarse con el equipo que daría los toques finales a la decoración. Luisa y Ricardo salieron a uno de los jardines internos, buscando un momento de tranquilidad antes de la agitación de la ceremonia. ¿Pensando en el pasado?, preguntó Ricardo, notando la expresión contemplativa de Luisa mientras ella observaba una fuente decorativa. A veces es difícil creer cuánto ha cambiado todo, respondió ella. Recuerdo el primer día en la mansión cuando pensé que sería solo otra niñera pasajera en la vida de Mateo. Ricardo asintió, sus propios pensamientos volviendo a aquel tiempo. Yo era un hombre diferente entonces, ciego de muchas maneras. Todos nosotros crecemos, dijo Luisa suavemente, entrelazando sus dedos con los de él. Incluso el doctor Mendoza. La mención del antiguo médico todavía traía cierta tensión. Después de ser capturado en Portugal y extraditado a España, Mendoza había enfrentado un largo proceso judicial. Sorprendentemente, al final, había demostrado un genuino arrepentimiento, cooperando plenamente con las investigaciones e incluso donando su propiedad personal a las familias afectadas. Recibí una carta de él ayer, comentó Ricardo. De la prisión. Luisa levantó las cejas sorprendida. ¿Qué decía? Que está siguiendo el trabajo de la Fundación a través de los periódicos. Que se enorgullece de lo que hemos construido, aunque haya sido a partir de los escombros de sus errores. Ricardo soltó un suspiro pesado. Se ofreció a colaborar con investigaciones legítimas cuando salga, dentro de unos años. ¿Y qué le respondiste? Todavía no he respondido. Parte de mí quiere mantener distancia de todo lo relacionado con aquel período. Otra parte reconoce que tiene conocimientos valiosos que podrían ayudar a muchos niños. Luisa apretó suavemente su mano. No necesitas decidir ahora. El tiempo nos enseña a perdonar, pero a tu ritmo. Un asistente se acercó interrumpiendo el momento. Disculpen, pero los primeros invitados están llegando, y Mateo los está buscando. Mientras caminaban de regreso al edificio principal, Ricardo se permitió observar a Luisa. Los cabellos castaños ahora cortados en un estilo más sofisticado, el andar confiado de quien encontró su propósito. El anillo dorado simple en su mano izquierda, a juego con el que él mismo usaba desde hacía poco más de un año. La ceremonia comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. El auditorio estaba lleno de autoridades, representantes de organizaciones de salud, familias atendidas por la Fundación y, por supuesto, la prensa. En el escenario, junto a Ricardo y Luisa, estaba Mateo vestido formalmente, pero con zapatillas de colores que revelaban que, bajo toda la responsabilidad, aún había un niño. Ricardo fue el primero en hablar, presentando la historia de la Fundación sin ocultar los dolorosos orígenes que la motivaron. En los 2 años desde su creación, la Fundación Mateo Alarcón había atendido a más de 5.000 niños con problemas auditivos, desarrollado protocolos de diagnóstico precoz adoptados por la Seguridad Social y capacitado a cientos de profesionales especializados. Pero no estamos aquí solo para celebrar números, concluyó Ricardo. Estamos aquí para celebrar voces. Las voces que fueron silenciadas y ahora pueden ser escuchadas. Las voces de las familias que no sabían a quién recurrir y las nuevas voces que están moldeando el futuro de la audiología pediátrica en España. Cuando llegó el turno de Luisa, ella habló sobre los próximos pasos, la expansión a 5 capitales españolas, el programa de investigación colaborativa con universidades internacionales y el nuevo proyecto para desarrollar tecnologías asistivas accesibles. La discapacidad auditiva no es una sentencia, afirmó ella con pasión. Es solo una forma diferente de experimentar el mundo. Nuestra misión no es arreglar a los niños sordos, sino garantizar que todos los niños tengan acceso a las opciones que mejor se adapten a sus necesidades y deseos, ya sea a través de la audición, de la lengua de signos o de ambos. Finalmente llegó el momento que todos esperaban. Mateo se acercó al micrófono, ajustándolo con cuidado a su altura. Por un instante, miró nerviosamente a la platea, pero luego su mirada encontró la de Luisa, quien asintió animadamente. «Buenos días», comenzó él, la voz clara y confiada. «Mi nombre es Mateo Alarcón. Hace 2 años, yo no podía oír el sonido de mi propia voz. No conocía el ruido de la lluvia,
el canto de los pájaros o el sonido del violín, que hoy es mi instrumento favorito. La platea escuchaba en silencio respetuoso, mientras el niño contaba su historia en palabras simples, pero profundamente conmovedoras. Muchas personas me ayudaron en este viaje. Médicos, terapeutas, profesores, pero ningún milagro habría sucedido si una persona no hubiera tenido el valor de hacer lo correcto. Miró a Luisa, una sonrisa iluminando su rostro. Luisa no era médica o científica. Era solo alguien que se preocupaba lo suficiente como para no aceptar lo que todo el mundo decía que era imposible. Luisa sintió los ojos humedecerse mientras Mateo continuaba. Hoy, ella es mi madre. No solo en el corazón, sino también en los papeles. Y junto con mi padre, está ayudando a otros niños a encontrar sus voces, ya sea hablando como yo o usando las manos para comunicarse. Cuando la ceremonia terminó, con el tradicional corte de cinta y visitas guiadas a las nuevas instalaciones, Ricardo, Luisa y Mateo finalmente encontraron un momento de privacidad en la nueva biblioteca de la Fundación. Un espacio acogedor con grandes sillones y estantes repletos de libros sobre diversos temas, muchos enfocados en accesibilidad e inclusión. ¿Estabas nervioso?, preguntó Luisa a Mateo, arreglando un mechón de cabello que se empeñaba en caer sobre los ojos del niño. Un poco, admitió él, pero luego recordé lo que siempre dices, que cada palabra es un regalo, y debemos usarlas con gratitud. Ricardo, sentado en un sillón cercano, observaba a los dos con una expresión de profunda satisfacción. «Ustedes dos son lo mejor que me ha pasado», dijo simplemente. Un asistente llamó suavemente a la puerta. «Disculpen la interrupción, pero hay una familia que pidió especialmente conocerlos. Vienen de Sevilla, viajaron 3 días para estar aquí». Luisa asintió. «Claro, pídales que entren». La familia que entró era sencilla, una pareja joven y una niña de aproximadamente 6 años. La niña usaba audífonos y miraba a su alrededor con evidente curiosidad. «Esta es Clara», presentó la madre tímidamente. «Ella sigue su historia desde el principio. Tiene todos los recortes de periódico y hasta hizo un trabajo en la escuela sobre la fundación». La niña se acercó a Mateo, los ojos brillando de admiración. «¿Es verdad que no oías nada y ahora tocas el violín?» Mateo sonrió. «Es verdad. ¿Quieres que te toque algo después?» El rostro de la niña se iluminó con una sonrisa radiante. «Yo también quiero aprender música». «Entonces vas a aprender», garantizó Luisa, agachándose para ponerse a la altura de la niña. «Tenemos un programa de educación musical aquí en la fundación. Si tus padres están de acuerdo, puedes formar parte de él». Mientras Mateo mostraba su violín a Clara, que había traído especialmente para la ocasión, los padres de la niña conversaban con Ricardo y Luisa. Contaron sobre la lucha para conseguir un diagnóstico adecuado en el sur del país, las dificultades financieras para mantener los audífonos y cómo la fundación había cambiado sus perspectivas al ofrecer apoyo a distancia. Antes de la fundación, sentíamos como si estuviéramos solos en el mundo, explicó el padre. Ahora formamos parte de una comunidad. Después de que la familia se despidiera, prometiendo volver para la primera clase de música, de Clara, Ricardo, Luisa y Mateo se preparaban para el almuerzo con las autoridades presentes en el evento. En el pasillo, Mateo corría por delante, animado con la promesa de un postre especial que el chef había preparado. «Todavía parece surrealista a veces», comentó Ricardo mientras caminaban uno al lado del otro. «Pensar en todo lo que pasó para que llegáramos aquí». «El universo tiene caminos extraños», respondió Luisa, pensativa. «¿Quién diría que una niñera temporal acabaría cambiando tantas vidas?» Ricardo se detuvo, sujetando suavemente su brazo para que ella también se detuviera. En sus ojos había una emoción que nunca se apagaba cuando la miraba. «Nunca fuiste solo una niñera temporal, Luisa. Fuiste la voz que todos nosotros necesitábamos oír». Al llegar al salón donde se serviría el almuerzo, fueron recibidos por Mateo, que había guardado sitios para ellos en la mesa principal. El niño hablaba animadamente sobre cómo tocaría el violín para Clara la próxima semana y cómo quizás podría incluso dar clases a niños más pequeños algún día. Mirando alrededor, a las familias reunidas,
a los profesionales dedicados que se unieron a la fundación, al hijo que ahora desbordaba vida y sonido, y a la mujer que había hecho todo aquello posible, Ricardo sintió una certeza que nunca había experimentado en todos sus años de logros empresariales. Finalmente, estaban en el camino correcto. Luisa, como si leyera sus pensamientos, extendió la mano por encima de la mesa, tocando ligeramente la de él. «Estoy orgullosa de nosotros», y dijo simplemente. Mateo, observando el gesto, sonrió con la sabiduría sorprendente que a veces emergía de su juventud. ¿Saben lo que dice la profesora Patricia? Que a veces necesitamos perder un sentido para encontrar otro más importante. ¿Y cuál sería ese?, preguntó Ricardo. El sentido de familia, respondió el niño, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Eso fue lo que encontramos, ¿no? Luisa sintió el corazón expandirse con una alegría casi dolorosa. Fue exactamente eso, mi amor. Aquella noche, mucho después de que los invitados se hubieran ido y las luces de la fundación se hubieran atenuado, los tres permanecieron en la terraza del edificio, contemplando las luces de la ciudad y la bahía de Barcelona a lo lejos. Mateo se había quedado dormido en una tumbona, exhausto después del emocionante día. «¿En qué piensas?», preguntó Ricardo, notando la expresión contemplativa de Luisa. «En todos los niños, como Mateo, que todavía están por ahí, esperando que alguien los note, que alguien escuche lo que no pueden decir». Ricardo asintió, comprendiendo perfectamente. «Los encontraremos», prometió. «Uno por uno si es necesario». Luisa apoyó la cabeza en su hombro, sintiéndose en paz. El niño que una vez había vivido en silencio, ahora soñaba mecido por el suave sonido de las olas, rompiendo en la playa distante. Y ellos, que un día fueron separados por muros de desconfianza y jerarquía, ahora estaban unidos por el más fuerte de los lazos, el amor que nace no de la sangre, sino de las elecciones hechas cada día. «El silencio no es ausencia de sonido», murmuró Luisa, recordando algo que había leído una vez. «Es la pausa necesaria para escuchar lo que realmente importa». Ricardo besó suavemente su frente. «Y lo que importa es lo que construimos juntos a partir de aquí». A lo lejos, el cielo nocturno de Barcelona comenzaba a iluminarse con los primeros fuegos artificiales de alguna celebración en la ciudad. Mateo se despertó ligeramente con el ruido, abriendo los ojos soñolientos. «Miren fuegos», murmuró él, sentándose para observar mejor. Los tres se quedaron uno al lado del otro, contemplando el espectáculo de luces que explotaba contra el cielo oscuro. Una familia construida no por el destino, sino por el cuidado, el coraje y la persistencia en hacer lo correcto, incluso cuando todo el mundo dice que es imposible. Y en cada explosión colorida que iluminaba la noche, había una promesa silenciosa, de que ninguna voz sería silenciada de nuevo, ningún sonido sería robado, ningún grito de ayuda pasaría desapercibido, porque, como Mateo había descubierto, las voces más pequeñas tienen el poder de cambiarlo todo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mateo, Ricardo y Luisa haya tocado profundamente sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial, con historias igualmente cautivadoras sobre superación y amor incondicional. Encuéntrenla aquí haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si se emocionaron con El silencio de Mateo, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida española en sus diversas facetas. Compartan en los comentarios qué momento de esta narrativa les tocó más el corazón. ¿Fue cuando Luisa extrajo el dispositivo? ¿Cuando Mateo habló por primera vez? ¿O quizás el momento en que Ricardo encontró el valor para hacer lo correcto? Su participación es lo que da voz a nuestras historias. Hasta el próximo encuentro.